«Quédese esta noche y se va por la mañana», le dijo la viuda. El ranchero cargaba un niño en brazos. «Quédese esta noche y se va por la mañana». Esas fueron las palabras que Remedios Altamirano pronunció aquella tarde, parada en el umbral de su puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos fijos en aquel hombre que se había detenido frente a su rancho, como si las piernas ya no quisieran llevarlo más lejos. Era un desconocido, sucio, roto, cubierto de polvo del camino y de algo más profundo que el simple barro de los caminos sin nombre. Cargaba en brazos a un niño dormido, un pequeño de no más de 5 años, con la carita enterrada contra el cuello del hombre y los pies descalzos colgando en el aire como 2 hojas muertas. El costal que llevaba al hombro estaba tan gastado que era difícil imaginar qué podía haber adentro que valiera la pena cargar. El sol se estaba muriendo detrás de las montañas. Lo hacía despacio, como siempre lo hacen las cosas hermosas cuando saben que no van a volver. El cielo ardía en naranja y dorado, y aquella luz caía sobre el hombre y el niño de una manera que a Remedios le apretó el corazón sin que pudiera explicarse bien por qué. Llevaba 3 años sola. 3 años desde que enterró a Evaristo, su marido, un hombre bueno que murió de una fiebre mala en pleno invierno, dejándola con 200 hectáreas de tierra seca, 2 vacas flacas, una hija casada en el norte que casi nunca escribía, y un silencio dentro de la casa que a veces se sentía más pesado que cualquier trabajo del campo. No era una mujer de miedo fácil. Había aprendido sola a manejar el rancho, a tratar con los peones, a negociar con los compradores de ganado que llegaban queriendo aprovechar que era viuda para pagarle menos. Había aprendido a no llorar delante de nadie y a guardar el llanto para las noches, cuando la oscuridad no tiene testigos, pero algo en aquel hombre parado frente a ella, con ese niño dormido en brazos y esa mirada que no pedía nada, sino que simplemente estaba, como el que ya no espera nada del mundo y sin embargo sigue de pie. Algo en todo eso la detuvo. Había tocado a su puerta con 3 golpes suaves, casi disculpándose por hacerlo. «Perdone la molestia». «Señora», había dicho con una voz ronca como de hombre que no habla mucho, «no le voy a pedir más que un poco de agua para el niño». Hemos caminado desde el amanecer. Remedios lo miró. Miró al niño. Miró el cielo que se oscurecía rápido. Miró el camino de tierra que se perdía entre los árboles y que a esa hora ya no llevaba a ningún pueblo antes de que cayera la noche completa. Y entonces dijo lo que dijo: «Quédese esta noche y se va por la mañana». El hombre no sonrió. No dio las gracias exageradamente. Solo asintió con la cabeza despacio, como alguien que recibe una limosna y sabe que no la merece, pero la necesita demasiado para rechazarla. «Me llamo Celestino», dijo. «Celestino Vargas. Y este es Mateo. Es mi hijo». Hubo algo en la manera en que dijo «es mi hijo» que hizo que Remedios prestara atención. No fue el orgullo normal de un padre. Fue algo más parecido a una declaración, a un juramento. Como si necesitara que alguien en el mundo le creyera eso. «Pase», dijo ella, y se hizo a un lado. Y así comenzó todo. Así comienzan siempre las historias que cambian una vida, no con un gran acontecimiento, no con un rayo que cae del cielo, sino con una puerta que se abre cuando debería haberse quedado cerrada. Y con una mujer que dice: «Quédese esta noche», cuando la soledad la ha cansado más que el miedo. Remedios Altamirano no sabía, mientras calentaba el frijol y ponía a hervir el café, que aquel hombre roto que se había sentado en su cocina, con el niño dormido sobre las rodillas, iba a cambiar para siempre el rumbo de lo que le quedaba de vida. No lo sabía. Nadie lo sabe nunca cuando empieza. Lo que sí sabía era que afuera el viento había comenzado a soplar con fuerza, que la noche iba a ser fría, y que había algo en la manera en que Celestino Vargas miraba a ese niño, con una mezcla de amor y de culpa que ella reconoció de inmediato, porque era exactamente la misma manera
en que ella había mirado a su hija pequeña el día que Evaristo murió, y entendió que de ahora en adelante tendría que ser ella sola el mundo entero para esa niña. Esa mirada no se le olvida a nadie que la ha visto, y no se la olvida tampoco a quien la ha tenido. Sirvió 2 tazas de café y puso una frente a él sin decir nada. Celestino levantó los ojos. «¿Por qué me dejó entrar?», preguntó. No era una pregunta insolente, era genuina. Era la pregunta de alguien que lleva mucho tiempo acostumbrado a que las puertas se cierren. Remedios pensó en varias respuestas. Pensó en decir por el niño, o porque ya era de noche, o porque así me enseñaron. Pero en cambio dijo la verdad, que es lo que uno dice cuando ya está demasiado cansado de las mentiras cómodas. Porque su mirada me recordó a alguien, dijo. ¿A quién? «A mí misma», respondió ella. «Hace 3 años, y ninguno de los dos dijo nada más por un largo rato. El café humeaba, el niño dormía, el viento golpeaba las maderas viejas de la casa. Y en ese silencio que no era incómodo, sino todo lo contrario, 2 soledades enormes se reconocieron la una a la otra en la penumbra de una cocina de rancho, bajo la luz amarilla de una lámpara de aceite, al final de un día que ninguno de los dos había esperado que terminara así. Mateo se despertó llorando a las 2 de la madrugada. No era el llanto suave de un niño con mal sueño. Era ese llanto profundo, desesperado, que sale de un lugar muy adentro del cuerpo y que los adultos reconocen de inmediato como el sonido del miedo verdadero. No del miedo a la oscuridad o a los ruidos, sino del miedo a estar solo en el mundo. Remedios se levantó antes que Celestino. No supo por qué lo hizo. Era el cuarto de junto, el que había sido de su hija antes de que se casara y se fuera, y lo había preparado rápido, antes de que los dos se durmieran, poniendo sábanas limpias y una cobija de lana que olía todavía a lavanda del jardín. Cuando escuchó el llanto, sus pies ya estaban en el suelo antes de que su cabeza terminara de decidir nada. Empujó la puerta con suavidad. El niño estaba sentado en la cama, con los ojos abiertos y brillantes de lágrimas, mirando hacia la ventana. Era pequeño para su edad, con el cabello oscuro y enredado y los pómulos un poco hundidos, como de niño que ha pasado hambre más de una vez. Cuando Remedios entró, la miró sin asustarse, que también era raro en un niño despertado de madrugada en casa de extraños. «¿Dónde está mi papá?», preguntó con esa voz ronquita de los niños recién despiertos. «Está aquí, en la casa», dijo ella, acercándose despacio. «Está dormido. Está bien». El niño asintió, pero las lágrimas seguían cayendo en silencio, que es la manera más triste de llorar. Remedios se sentó en el borde de la cama. No lo tocó de inmediato. Esperó como se espera a los animales asustados, dándole tiempo de decidir. «¿Soñaste algo feo?», preguntó. «Soñé con mi mamá», dijo el niño, un silencio. «¿Tu mamá está lejos?», preguntó Remedios, eligiendo las palabras con cuidado. El niño la miró. Tenía los ojos de un color entre café y miel, muy serios para su edad. «Mi mamá se murió», dijo con esa brutalidad limpia que solo tienen los niños cuando hablan de cosas que los adultos no saben cómo nombrar. «Hace mucho. Yo todavía era chiquito, pero a veces me acuerdo de su olor». Remedios sintió que algo dentro de ella se movía, como tierra después de un temblor. «¿Y cómo olía?», preguntó, porque a veces la única manera de acompañar a alguien en su dolor es entrar en él con ellos. El niño pensó. «A flores y a pan», dijo finalmente, «y a lluvia. Cuando llueve mucho y la tierra se moja, así olía ella». Remedios no dijo nada. Extendió la mano con lentitud y el niño se la tomó. Con esa confianza sin razón que tienen los niños muy pequeños y los muy sabios, que son casi lo mismo. «Ese es un recuerdo muy bonito», dijo ella en voz baja. «¿Usted perdió a alguien?», preguntó Mateo, mirándola con esos ojos demasiado grandes para su cara. «Sí», dijo ella, «a mi esposo». «¿Lo extraña?».
Todos los días. Y se le quita. Remedios consideró la pregunta durante un momento largo. Podría haberle dicho que sí, para no asustarlo. Podría haberle dicho que no, para ser completamente honesta. En cambio, dijo lo que de verdad había aprendido en esos 3 años de soledad y trabajo y noches sin dormir. No se quita, dijo, pero cambia. Al principio es como una herida abierta que duele todo el tiempo. Después se vuelve una cicatriz. Y las cicatrices duelen menos, pero siempre las llevas contigo. Y con el tiempo aprendes que esa cicatriz también es parte de ti, que sin ella no serías quien eres. El niño procesó esto con la seriedad de un filósofo en miniatura. Mi papá tiene muchas cicatrices, dijo. Ya lo imagino, respondió. Ella. Las de adentro son las más grandes, dijo Mateo. A veces cuando cree que no lo veo, llora. Pero yo siempre lo veo. Remedios tuvo que mirar hacia otro lado un segundo. Los hijos siempre ven, dijo. ¿Por qué lloran los papás si se supone que son grandes? Porque ser grande no significa no sentir, dijo ella. Solo significa que uno aprende a sentir en silencio. Pero eso no siempre es bueno. El niño asintió como si eso tuviera perfecto sentido para él. ¿Puedo quedarme aquí un ratito más?, preguntó. No quiero despertar a mi papá. Puedes quedarte todo lo que quieras, dijo Remedios, y se quedó ahí sentada en el borde de esa cama que olía a lavanda, con la mano pequeña de Mateo dentro de la suya. Mientras afuera el viento seguía soplando y las estrellas brillaban sobre el rancho con esa indiferencia piadosa que tienen los cielos en las noches de campo. En algún momento el niño se quedó dormido de nuevo, con la mejilla apoyada contra el brazo de ella. Remedios no se movió durante largo rato. Pensó en su hija, que tenía más o menos esa edad cuando Evaristo murió. Pensó en las noches que había pasado exactamente así, en el borde de esa misma cama, esperando a que el llanto se convirtiera en sueño. Pensó en lo mucho que extrañaba eso, esa sensación concreta y física de ser necesaria de esa manera tan inmediata, tan sin pretextos, y pensó también, aunque trató de no hacerlo, en Celestino Vargas y en esa mirada que le había dicho todo antes de que él abriera la boca. Cuando finalmente se levantó y volvió a su cuarto, ya no pudo dormir. A la mañana siguiente, Celestino ya estaba despierto cuando ella salió al corredor. Estaba sentado en el banco de madera frente al jardín, con una taza de café en las manos, mirando el amanecer. No se había servido el café él mismo, lo había preparado. Y había puesto también una taza lista para ella sobre la mesa del corredor, como si supiera exactamente a qué hora saldría. Remedios se detuvo un momento antes de que él la viera. Era un hombre de unos 45 años, calculó. Fuerte todavía, aunque con esa clase de fortaleza gastada que tiene el hierro viejo, que aguanta pero que ya no brilla. Las manos grandes y callosas sobre la taza decían más de su vida que cualquier historia que pudiera contar. El sombrero descansaba sobre la rodilla y sin él se le veía el cabello entrecano, más gris de lo que correspondía a su edad. De ese gris que no pone el tiempo sino el dolor. Ella tosió levemente para anunciarse y él giró la cabeza. «Buenos días», dijo. «Hice café, espero no haberme propasado». «No», dijo ella, tomando la taza. «Gracias». Se sentó en el otro extremo del banco, dejando entre ellos el espacio correcto, el espacio de dos desconocidos que comparten un amanecer sin haberlo planeado. «¿Durmió bien?», preguntó él. «No mucho», respondió ella con honestidad. Su hijo se despertó. Celestino se tensó de inmediato. «Lo siento». «¿Le dio problemas?» «Para nada», dijo ella. Nos pusimos a platicar. Él la miró con algo parecido a la sorpresa. «¿De qué platicaron?» «De las cicatrices de adentro», dijo Remedios, mirando el horizonte. Un silencio largo. El sol estaba saliendo despacio, pintando el cielo de rosa y amarillo sobre los potreros. «Mateo habla más de lo que debería», dijo Celestino, pero sin enojo. Con ternura, más bien. «Los niños dicen lo que los adultos no se atreven», respondió ella. Le contó
Me dijo que su mamá murió, que usted llora cuando cree que él no lo ve, y que la lluvia mojando la tierra le recuerda a ella. Celestino miró hacia abajo, giró la taza entre los dedos. Su nombre era Soledad, dijo finalmente, como si lo necesitara decir. Murió hace 4 años, un parto que se complicó. El bebé también. Hizo una pausa. Me quedé con Mateo y con una deuda de hospital que tardé 2 años en pagar y que me costó el rancho. Remedios no dijo nada. Solo escuchó, que es lo más difícil y lo más valioso que puede hacer un ser humano. Desde entonces andamos, continuó él. He trabajado en lo que se puede. Arreo de ganado, cosecha, construcción, lo que salga. Mateo viene conmigo siempre. No lo dejo con nadie. Levantó los ojos y la miró. Sé que algunos dirán que eso no es vida para un niño, pero yo no soy capaz de dejarlo. Nadie con buen corazón le diría eso, dijo Remedios. Usted no me conoce, dijo él no con agresividad, sino con una especie de honestidad desnuda. No sabe si tengo buen corazón o no. No, admitió ella. Pero conozco la manera en que cargó a ese niño anoche. Y eso dice más de una persona que cualquier cosa que pueda contarme. Celestino no respondió. Volvió a mirar el horizonte. ¿A dónde van?, preguntó ella. Hay una hacienda a 3 días de camino hacia el norte. Dicen que están necesitando peones para la temporada de siembra. Si llegamos a tiempo, nos contratan. ¿Y si no llegan a tiempo? Una pausa. Seguimos buscando, dijo él, con esa sencillez terrible de quien ya aprendió que no siempre hay plan B, pero que de todas maneras sigue caminando. Remedios tomó un sorbo de café. Lo pensó bien, porque era una mujer que había aprendido a no tomar decisiones con el corazón en la mano, sino con la cabeza puesta, aunque en ese momento su corazón estaba haciendo mucho ruido. Tengo 200 hectáreas, dijo finalmente, y 2 vacas, y un cerco del lado norte que se está cayendo desde el invierno pasado y que no he podido arreglar sola. Y la temporada de lluvias llega en 6 semanas. Celestino la miró. ¿Qué me está diciendo? Que si quiere trabajar, aquí hay trabajo. Y techo, y comida. Para los 2. El hombre no respondió de inmediato. La miró con esos ojos grises y cansados que tenían. Sin embargo, algo encendido en el fondo, algo que no se había apagado del todo a pesar de todo. ¿Por qué haría eso?, preguntó. No me conoce. Le acabo de decir que no me conoce, porque necesito ayuda, dijo Remedios simplemente. Y usted necesita trabajo. Y ese niño necesita quedarse quieto en algún lugar por un tiempo. Hizo una pausa. No le estoy pidiendo nada más que trabajo honesto. Lo demás no es de mi cuenta. Celestino miró hacia adentro de la casa, hacia donde dormía Mateo. Y en ese momento ocurrió algo que Remedios no esperaba. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Solo un segundo. Las contuvo rápido, como hombre acostumbrado a contenerlas. Pero ella lo vio, y él supo que ella lo vio. Y ninguno de los dos dijo nada sobre eso. ¿Cuánto paga?, preguntó él finalmente con voz ronca. Lo justo, dijo ella. Siempre lo justo. Nunca más, nunca menos. Él la sintió, despacio. Entonces acepto, y en ese momento el sol terminó de salir y el rancho entero se llenó de esa luz dorada de las mañanas de campo que hace que todo parezca posible, incluso empezar de nuevo, incluso confiar, incluso dejar de caminar y quedarse. Los primeros días fueron de silencio y distancia, que es como deben comenzar las cosas que van a durar. Celestino trabajaba desde antes del amanecer hasta que la luz no daba para más. Arreglaba cercas, limpiaba canales, reparaba las tejas del establo que se habían ido torciendo con los ventarrones del invierno. Lo hacía solo, sin preguntar cómo ni pedir instrucciones. Con esa competencia callada del hombre que ha trabajado la tierra toda su vida y que sabe leer lo que necesita sin que nadie se lo explique. Mateo, mientras tanto, fue ganando terreno en el rancho como lo hacen los niños, sin pedir permiso, sin hacer ruido, de a poco. El primer día se quedó pegado a su padre como sombra.
El segundo empezó a asomarse a la cocina con pretextos vagos, que si quería agua, que si podía ver los gatitos del establo. El tercero ya estaba sentado en la mesa de la cocina por las mañanas, con los codos sobre la madera y una expresión de interés genuino en todo lo que Remedios hacía. «¿Por qué le pone canela al atole?», preguntó el tercer día con la barbilla apoyada en las manos. «Porque así sabe mejor», dijo ella. «Mi mamá le ponía azúcar», dijo él. «También funciona», dijo ella. «¿Quieres probarlo con los dos?». Y así comenzaron las mañanas de Mateo en la cocina de Remedios, que se fueron volviendo una costumbre sin que nadie lo decidiera. De la manera en que se vuelven costumbre las cosas buenas. El niño era curioso con esa clase de curiosidad que es en realidad inteligencia disfrazada. Preguntaba todo. ¿Por qué se hacía esto y no aquello? ¿Cómo se sabía cuándo la masa estaba lista? ¿Qué nombre tenían las flores del jardín y por qué algunas servían para curar y otras solo para ser bonitas? ¿Las dos cosas no pueden ser lo mismo?, preguntó un día, sosteniendo una rosa entre los dedos con el cuidado exagerado de los niños con las cosas delicadas. Remedios lo pensó. «A veces sí», dijo. «A veces una cosa es bonita y además sirve, pero hay que saber reconocerla». Mateo la miró con esos ojos demasiado serios. «Como las personas», dijo. Remedios se quedó quieta un segundo. «Sí», dijo. «Como las personas». Con Celestino la cosa era diferente. Entre ellos había una cortesía cuidadosa, una educación que era también una distancia mantenida por los dos, por acuerdo tácito, sin haberlo hablado. «Se hablaban de usted». Se agradecían las cosas pequeñas. En las comidas que compartían los tres, la conversación se mantenía en los territorios seguros del trabajo, del tiempo, del rancho, pero había momentos en que Remedios levantaba los ojos del plato y lo encontraba mirándola, y él apartaba la vista con rapidez. Momentos en que sus manos se rozaban al pasar una herramienta o servir el café, y ninguno de los dos lo mencionaba, pero los dos lo notaban. Momentos en que él se reía de algo que decía Mateo, y la risa le cambiaba la cara entera, borrando por un instante todos esos años de camino y de pérdida. Y Remedios pensaba, así debió haber sido siempre. Así debería ser. Y luego se reprendía a sí misma, porque Remedios Altamirano era una mujer práctica. Era viuda, tenía 52 años. Llevaba 3 años sola y había aprendido a manejar esa soledad, a darle forma, a hacerla habitable. No iba a convertirse ahora en una mujer que confunde la gratitud con otra cosa, ni la compasión con el amor, ni la costumbre con el sentimiento. Eso se decía, pero las noches eran largas, y en las noches la cabeza no siempre obedece. Una semana después de que Celestino y Mateo llegaron, hubo una tormenta. Llegó de noche, sin aviso, como llegan las tormentas del verano en el campo, de repente y con todo. El trueno que la anunció sacudió las ventanas y Remedios se levantó de un salto pensando en el establo, en las vacas, en el techo nuevo del cobertizo que todavía no estaba bien asegurado. Cuando llegó al corredor, Celestino ya estaba ahí, con el impermeable puesto y el sombrero calado. «Ya voy a revisar el establo», dijo. «Yo voy con usted», dijo ella. «No hace falta, señora. Este es mi rancho», dijo ella con una calma que no admitía discusión. «Yo conozco cada tornillo». «Voy con usted», él asintió. Salieron juntos bajo la lluvia que caía ya con fuerza, corriendo hacia el establo por el camino de tierra que se estaba convirtiendo en lodo. Llegaron empapados. Adentro, las vacas estaban inquietas pero bien. El techo nuevo crujía pero aguantaba. Trabajaron juntos durante 1 hora larga, asegurando lo que hacía falta asegurar, calmando a los animales, revisando que el agua no entrara por los puntos débiles. No hablaron mucho, no hacía falta. Se entendían con gestos, con señas, con esa comunicación sin palabras que se desarrolla entre las personas que trabajan juntas de verdad. Cuando terminaron,
Se quedaron parados bajo el techo del establo, escuchando la lluvia golpear la lámina, viendo el relámpago iluminar el potrero en destellos blancos. «Es bonita la tormenta cuando no le tienes miedo», dijo Mateo desde atrás. Los dos se voltearon. El niño estaba ahí, descalzo sobre la paja, con la cobija de lana de su cuarto envuelta alrededor de los hombros como una capa. «¿Qué haces aquí?», dijo Celestino entre regaño y alivio. «Me desperté y no estaban», dijo el niño con esa lógica aplastante. «¿Qué iba a hacer?». Celestino lo levantó y lo apretó contra el pecho. Y Remedios los miró a los dos, al hombre y al niño, con la lluvia afuera y la luz amarilla del establo adentro, y sintió que algo que había estado muy tenso dentro de ella, algo que llevaba 3 años tenso, comenzaba finalmente, despacio, a aflojarse. «Antes de continuar, necesito hacerles una pregunta, porque esta historia me la inspiran ustedes, y quiero saber qué piensan. ¿Creen que una persona que ha perdido todo, que ha cargado tanto dolor y ha caminado tanto tiempo sola, merece volver a encontrar un lugar donde quedarse? ¿O el sufrimiento que hemos vivido nos cambia de tal manera que ya no somos capaces de recibir lo que nos falta? Déjenme su respuesta en los comentarios. Los leo a todos. 2 semanas después de la tormenta, llegó Rodrigo. Rodrigo Castellanos era el sobrino de Evaristo, el marido difunto de Remedios. Un hombre de ciudad, de traje y corbata, que aparecía por el rancho cada cierto tiempo, con la misma sonrisa amplia y los mismos ojos pequeños y calculadores que Remedios había aprendido a leer en todos estos años. Llegó en su camioneta nueva, a media mañana, y se bajó sacudiéndose el polvo del camino con el gesto de quien considera que el polvo del campo es una ofensa personal. Remedios lo esperó en el corredor, con los brazos cruzados. «Prima», dijo él, usándole el título, aunque no era primas, sino que el parentesco era político y ya ni siquiera era nada, desde que Evaristo murió. «¿Cómo está el rancho?» «Bien», dijo ella. «Vi que había trabajo hecho por acá», dijo, mirando el cerco reparado, el establo nuevo. «¿Contrataste peones?» «Contraté a alguien que me ayuda», dijo ella. Rodrigo frunció el ceño con esa expresión de preocupación falsa que había perfeccionado durante años. «¿Quién?». Fue en ese momento cuando Celestino dobló la esquina del establo con Mateo a su lado, los dos con las manos sucias de tierra y los rostros serios de los que han estado trabajando. Rodrigo los miró a ellos, los miró a ella, y en sus ojos pequeños y calculadores se encendió algo que Remedios reconoció de inmediato porque lo había visto antes, la luz verde del interés cuando detecta una posible complicación para sus planes, porque Rodrigo Castellanos llevaba 2 años esperando con paciencia que Remedios no pudiera más con el rancho y tuviera que venderlo. Lo esperaba como el buitre espera, sin prisa y sin asco, sabiendo que tarde o temprano el momento llegará. El rancho valía mucho. La tierra buena siempre vale mucho. Y una viuda sola, sin hijos cerca, sin peones de confianza tarde o temprano, termina rindiendo. Pero ahora había un hombre arreglando cercos y un niño corriendo por el patio. Y Remedios tenía en la cara una expresión que Rodrigo no le había visto en mucho tiempo, una expresión que se parecía peligrosamente a la esperanza. «¿Quién es usted?», le preguntó a Celestino con esa cordialidad fría de los que saben que la guerra no se declara en voz alta. «Trabajo aquí», dijo Celestino, simplemente sin más. «¿Desde cuándo?». «Desde que la señora me contrató», dijo Celestino, mirándolo con esa calma particular de los hombres que han pasado por cosas más difíciles que una mirada hostil y que ya no se asustan fácil. Rodrigo sonrió. Era la sonrisa de alguien que guarda algo para después. «Qué bien», dijo. «Remedios, ¿podemos hablar adentro?» «Adentro», con el café en la mesa y Mateo mandado al jardín y Celestino discretamente ocupado afuera pero no demasiado lejos, Rodrigo desplegó sus cartas. Había un comprador interesado en el rancho. Un buen precio, una oferta generosa.
Remedios podría comprarse una casa en el pueblo, vivir tranquila, sin las preocupaciones del campo. No quiero vivir tranquila en el pueblo, dijo Remedios. Prima, con todo respeto, esto es mucho para una mujer sola. No estoy sola, dijo ella. Ese hombre que contrataste no lo conoces, dijo Rodrigo. Y en su voz había algo que pretendía ser preocupación y era en realidad advertencia. No sabes quién es. No sabes de dónde viene. No sabes qué trae. No sé muchas cosas, dijo Remedios con calma. Pero sé reconocer a una persona honesta cuando la veo. Y sé reconocer a una deshonesta también. Rodrigo la miró. Esa última frase no había sido inocente y los dos lo sabían. Solo te digo que tengas cuidado, dijo él poniéndose de pie. Siempre lo tengo, dijo ella. Gracias por la visita. Y lo acompañó a la puerta con esa cortesía terminante que es la manera más elegante de echar a alguien. Cuando la camioneta se alejó por el camino, Celestino apareció a su lado sin que ella lo llamara. ¿Problemas?, preguntó. Nada que no haya manejado antes, dijo ella. ¿Quiere que me vaya?, preguntó él directo, sin rodeos. Si mi presencia le complica las cosas. No, dijo Remedios, y la palabra salió más rápido de lo que ella hubiera querido. No quiero que se vaya. Un silencio. Bien, dijo él, y ninguno de los dos dijo nada más, pero algo había cambiado. Algo se había dicho sin decirse, que es la manera más verdadera en que se dicen las cosas que importan. Fue Mateo quien lo dijo primero. Como siempre, como había sido desde el principio, fue el niño el que se adelantó a los adultos y nombró lo que los adultos no se atrevían. Era un domingo, 3 semanas después de que llegaron. Remedios había hecho birria, que era el platillo de los domingos especiales desde que Evaristo vivía, y los tres estaban sentados a la mesa con el olor de la carne y el chile llenando la cocina. Mateo estaba comiendo con esa concentración total que ponen los niños en las cosas que les gustan mucho, y de repente, sin levantar la vista del plato, preguntó: ¿Nos vamos a quedar aquí? Celestino se tensó. Remedios dejó de servir. Mateo, dijo Celestino. Es que me gusta aquí, dijo el niño, levantando los ojos con esa franqueza que no puede ensayarse. Aquí duermo sin soñar cosas malas, y aquí huele a flores y a pan. Una pausa. Como mi mamá. El silencio que siguió fue de esos que tienen peso propio. Celestino miraba el plato. Tenía la mandíbula apretada y en los ojos esa batalla que Remedios ya conocía, entre el hombre que siente y el hombre que ha aprendido a no mostrarlo. Remedios miró al niño, luego miró al hombre. Mientras haya trabajo y quieran estar aquí, dijo, eligiendo las palabras, como quien camina por un terreno que no conoce bien, pero que quiere conocer. Este rancho tiene espacio. Mateo sonrió. Era una sonrisa pequeña, de niño satisfecho con una respuesta que dice exactamente lo que necesitaba escuchar. Celestino siguió mirando el plato, pero Remedios vio como sus hombros, que siempre los cargaba un poco levantados, como preparándose para el siguiente golpe, se bajaban. Apenas. Solo un poco. Pero se bajaban. Esa noche, después de que Mateo se durmió, Celestino encontró a Remedios en el corredor, mirando las estrellas. Se sentó a su lado sin decir nada. Estuvieron así un rato largo. El rancho olía a tierra mojada de la lluvia de esa tarde, a flores del jardín, a madera vieja y buena. Tengo que decirle algo, dijo él finalmente. Dígalo, dijo ella. Mateo no es mi hijo. Remedios no dijo nada. Esperó. Es el hijo de Soledad con su primer esposo, que la dejó cuando el niño tenía 1 año. Yo conocí a Soledad cuando Mateo tenía 3. Nos casamos. Lo crié como mío. Cuando ella murió, se detuvo. Volvió a empezar. La familia de ella quiso quedarse con el niño. Dijeron que yo no tenía ningún derecho legal sobre él, que no era mi sangre. Otra pausa. Lo quise tanto que no podía dejarlo. Y me lo llevé. Remedios lo miraba. Lo buscaron.
Al principio sí, por eso andamos tanto, pero pasó el tiempo y creo que ya no. O eso espero. La miró. Ahora usted sabe quién soy realmente. Un hombre que se llevó a un niño que la ley no le reconoce como suyo. Una pausa. Si quiere que me vaya, lo entiendo. Remedios estuvo callada durante un momento muy largo. ¿Ese niño lo quiere?, preguntó finalmente. Sí, usted lo quiere. Con todo lo que tengo. ¿Lo ha cuidado? Siempre. Aunque haya faltado de todo lo demás, eso nunca. Entonces, dijo Remedios, la ley puede decir lo que quiera. Pero ese niño tiene padre, y eso no es poca cosa en este mundo. Celestino la miró, y esta vez no apartó los ojos, ni esperó a que ella mirara para otro lado. La miró de frente, con todo ese cansancio y toda esa gratitud y toda esa otra cosa que había estado creciendo despacio entre los dos desde la primera noche. ¿Por qué es tan buena conmigo?, preguntó. No sé si soy buena, dijo ella. Solo sé reconocer lo que es verdadero. ¿Y qué es verdadero aquí? Remedios pensó en Evaristo, en sus 3 años sola, en las puertas que se cierran y en las que se abren. Esto, dijo, con una sencillez que era también una valentía. Lo que estamos construyendo los 3 aquí, sea lo que sea que llegue a ser. Celestino asintió, muy despacio, y extendió la mano sobre el banco entre los dos, con la palma hacia arriba, sin insistir, solo ofreciendo. Remedios. La miró un momento, y la tomó. El mes que siguió fue el más trabajado y el más lleno de los que Remedios recordaba. Desde que Evaristo vivía Celestino, resultó ser de esos hombres que no saben estar quietos. Cuando hay algo que hacer, y en un rancho siempre hay algo que hacer, reparó el cerco norte entero, limpió los canales de riego que llevaban años entaponados. Construyó un nuevo gallinero con madera del bosque del lindero y enseñó a Mateo a clavar clavos derechos, lo cual le tomó al niño aproximadamente 400 intentos y la misma cantidad de risas. Remedios miraba todo esto desde sus propias ocupaciones y sentía algo que al principio no supo nombrar. Era una especie de alivio físico, como cuando uno carga algo pesado durante mucho tiempo y de repente alguien llega y agarra la otra asa. No le quitaba el peso, solo lo hacía más manejable. Y eso descubrió, más de lo que había esperado tener. Un día llegó al pueblo a comprar provisiones y en la tienda de abarrotes se encontró con Consuelo Bernal, su vecina de toda la vida. Mujer de hablar mucho y escuchar poco. Oye, Remedios, ¿qué es eso que dicen de que tienes un hombre viviendo en tu rancho? Tengo un peón contratado, dijo Remedios, sin inmutarse. No seas así, dijo Consuelo bajando la voz con ese entusiasmo de quien comparte un secreto que en realidad ya no es secreto. Dice Petra que lo vio en el mercado el jueves y que es buen mozo. Hace buen trabajo, dijo Remedios. ¿Y solo eso? ¿Qué más quieres que sea? Consuelo la miró con esa mezcla de curiosidad y envidia amistosa de toda la vida. Que seas feliz, mujer, dijo, y por una vez en la conversación sonó completamente genuina. Evaristo era buena persona, pero ya tiene 3 años muerto. Y tú todavía tienes mucha vida por delante. Remedios pensó en eso todo el camino de vuelta al rancho. Mucha vida por delante. Era una frase que le había sonado casi ofensiva en el primer año después de Evaristo. Como si la vida de una viuda fuera algo que debía justificarse, algo que necesitaba un argumento para continuar. Pero ahora, con el sol calentando el camino y el rancho a la vista y el sonido de un martillo llegando desde el establo, la frase le sonó diferente, no como obligación, como posibilidad. Esa misma tarde, mientras Mateo dormía la siesta y Celestino reparaba una bisagra en la puerta del establo, Remedios se le acercó con 2 vasos de agua fría. «Tengo que preguntarle algo», dijo él, tomó el vaso y la miró. «¿Piensa quedarse?» Celestino la miró durante un momento largo. Era la pregunta que los dos habían estado bordeando desde el primer día. La pregunta que estaba debajo de todas las conversaciones del corredor y de todos los silencios del amanecer.
¿Me está pidiendo que me quede?, preguntó. Le estoy preguntando si quiere, dijo ella. No es lo mismo, él dejó el vaso. Se limpió las manos en el pantalón con ese gesto suyo de hombre que se toma el tiempo de pensar antes de hablar, que era una de las cosas que Remedios había aprendido a respetar de él. He pensado mucho en eso, dijo, y cada vez que pienso en irme, se me hace imposible imaginar a Mateo saliendo de aquí. Una pausa. Y también se me hace imposible imaginarme yo. Eso no me dice si quiere quedarse. Sí quiero, dijo él directo, pero no quiero quedarme de más. No quiero ser una carga. No quiero que la gente hable mal de usted. La gente ya habla, dijo ella. Eso no cambia. Y una carga es lo que menos es usted. ¿Entonces? Entonces quédese, dijo Remedios, con esa misma sencillez valiente de la noche del corredor. No como peón, como lo que sea que esto es. Lo que sea que vaya siendo. Celestino la miró. En sus ojos había algo que ella había visto crecer despacio en estas semanas, algo que reconocía porque era el espejo del suyo propio, ese calor cuidadoso y asustado de quien empieza a querer de nuevo después de haber perdido y no está seguro de merecer tenerlo, pero tampoco puede evitarlo. No sé hacerlo. Perfecto, dijo él. Yo tampoco, dijo ella. Evaristo y yo tampoco lo hicimos perfecto. Nadie lo hace, y aún así valió todo, dijo ella. Hasta el final valió todo, él asintió. Y en ese momento, sin que nadie lo planificara, sin romanticismos exagerados, Celestino Vargas extendió la mano y Remedios Altamirano la tomó. Y se quedaron así parados frente al establo, bajo el sol de la tarde, con el olor a tierra y a flores y a madera vieja, que es el olor exacto de las cosas que van a durar. Las semanas se convirtieron en meses sin que nadie lo dijera en voz alta. El rancho fue cambiando. No de golpe, sino de la manera en que cambian los lugares cuando la gente que los habita empieza a sentirlos propios. Un detalle aquí, un arreglo allá, una planta nueva en el jardín que Mateo sembró con sus propias manos y que regaba cada mañana con una seriedad de hortelano profesional. Mateo empezó a ir a la escuela del pueblo. Fue decisión de los tres, tomada en una de esas conversaciones de sobremesa que se habían vuelto el centro de los días. El café, los tres juntos, hablando de las cosas grandes y pequeñas, con esa familiaridad que no se compra ni se fuerza, sino que crece sola cuando el terreno es bueno. El primer día de escuela, Mateo se despertó 2 horas antes de lo necesario y se presentó en la cocina completamente vestido y peinado, con el cabello aplastado de agua como si lo hubiera pasado por una plancha. «¿Cómo me veo?», preguntó. «Como un señor», dijo Remedios con una seriedad que era también una ternura enorme. «¿Y si no me hablan?», preguntó. Y en esa pregunta pequeña había todo el miedo razonable de un niño que ha cambiado demasiado de lugar y ha aprendido que las amistades se pueden perder. «Entonces tú les hablas primero», dijo Celestino, arreglándole el cuello de la camisa. «Así es siempre. Alguien tiene que ser el primero. Y si me da vergüenza...». «El valor no es no tener vergüenza», dijo Celestino. «El valor es hacerlo aunque la tengas». Mateo procesó esto, asintió. «Como tú cuando llegaste aquí», dijo. Celestino se quedó quieto. «Sí», dijo finalmente. «Exactamente como eso». Mateo se fue a la escuela en el carro de Remedios, mirando por la ventana con esa mezcla de miedo y emoción que es en realidad lo mismo que la esperanza. Y volvió en la tarde con tierra en los pantalones, una raspada en la rodilla y el nombre de un amigo nuevo en la boca que no dejó de pronunciar en toda la cena. Esa noche, cuando Remedios fue a apagar la lámpara de su cuarto y lo encontró ya medio dormido, el niño abrió los ojos un momento. «Doña Remedios», murmuró. «¿Qué, mi niño?» Le dije a mi amigo que tengo familia. Remedios no dijo nada. «¿Está bien que le dije eso?», preguntó él con los ojos ya cerrándose. «Está perfectamente bien», dijo ella, con la voz un poco rota. «¿Duerme?».
y salió del cuarto con paso lento, cerrando la puerta con suavidad, y se apoyó un momento en el pasillo con los ojos cerrados y el corazón tan lleno que casi dolía. Tengo familia. 3 palabras de un niño de 5 años que había caminado demasiado y perdido, demasiado y dormido en demasiados lugares distintos. 3 palabras que pesaban exactamente lo que pesa todo lo que uno construye con paciencia y con miedo y con esperanza. Ladrillo por ladrillo, día por día, sin saber del todo a dónde lleva, pero sin poder dejar de seguir. 3 palabras que eran también, aunque nadie lo hubiera dicho todavía en voz alta, el nombre exacto de lo que había nacido en ese rancho desde la noche en que un hombre roto llegó cargando a un niño dormido y una mujer sola abrió la puerta y dijo: «Quédese esta noche». Rodrigo Castellanos. Regresó, claro que regresó. Las personas como Rodrigo siempre regresan, porque la codicia es paciente, de una manera que el amor tarda años en aprender. Esta vez llegó con papeles. Se presentó un martes por la mañana con otro hombre de traje que resultó ser abogado, y los dos se bajaron de la camioneta con esa actitud de quien llega a hacer un favor y espera que se lo agradezcan. Remedios los esperó en el corredor. Celestino estaba detrás, un poco apartado, con Mateo a su lado. «Prima», dijo Rodrigo con su sonrisa de siempre, «venimos con una oferta formal, documentada, muy buena oferta». «No me interesa vender», dijo Remedios. «Lee los números antes de decidir», dijo él, extendiendo una carpeta. «No me interesa leer los números», dijo ella. «Este rancho no está en venta». Rodrigo miró hacia Celestino y luego volvió los ojos a Remedios con esa expresión de preocupación fabricada. «Remedios, hay cosas que necesito decirte en privado. Todo lo que tengas que decirme, puedes decirlo aquí». Un destello de incomodidad en los ojos de Rodrigo. Luego, la decisión de continuar de todos modos. «¿Sabes quién es ese hombre?», dijo, señalando a Celestino con un gesto de cabeza. «¿Sabes que se llevó a ese niño sin permiso legal de la familia?». El silencio que siguió fue de los pesados. Remedios miró a Rodrigo. Luego miró a Celestino, que tenía la mandíbula apretada y los ojos fijos hacia adelante, con esa expresión de quien espera un golpe que sabe que viene. «Sé perfectamente quién es», dijo Remedios, con una calma que era también un muro. «Y sé la historia completa, mejor que tú». La ley se equivoca», dijo ella. «A veces la gente hace lo correcto, aunque la ley diga lo contrario. Y este hombre hizo lo correcto. Remedios, estás cometiendo un error. He cometido errores en mi vida», dijo ella. «Este no es uno de ellos». Rodrigo la miró. En sus ojos pequeños había rabia ahora, porque los hombres como Rodrigo no soportan que las cosas no salgan como las planificaron. «Vas a arrepentirte», dijo. «Quizás», dijo Remedios. «Pero no hoy», hizo un gesto hacia el camino. «Que tengan buen viaje». Los dos hombres se miraron. El abogado recogió su carpeta. Rodrigo tuvo la última palabra, porque era de los que siempre necesitan tenerla. «Cuando te canses de jugar a la familia con desconocidos, ya sabrás dónde encontrarme». Y se fueron. Cuando la camioneta desapareció en el camino, Mateo, que había entendido más de la conversación de lo que era conveniente para su edad, miró a Remedios. «¿Ese señor era malo?», preguntó. «Era interesado», dijo ella. «Que es diferente. Los malos quieren hacerte daño. Los interesados solo quieren lo tuyo y no les importa si te hacen daño en el camino». Mateo asintió, archivando esto en esa colección de sabiduría de campo que iba construyendo. Celestino se acercó a Remedios cuando el niño se alejó. «Pudo haberme entregado», dijo en voz baja. «Hubiera sido más fácil para usted. Lo que es fácil no siempre es lo correcto», dijo ella. «No le da miedo lo que puede venir». «Me da miedo», dijo ella. «Pero el miedo y yo ya nos conocemos bien. Sabemos vivir juntos». Él la miró durante un momento largo,
Y luego hizo algo que no había hecho antes. Levantó la mano y le tocó la mejilla con los dedos, con una delicadeza que en un hombre de esas manos enormes era también una especie de milagro pequeño. «Gracias», dijo. Era una sola palabra, pero era también todo lo que no había podido decirse en semanas de amaneceres compartidos y silencios entendidos y manos tomadas en la oscuridad. «No me las dé todavía», dijo Remedios, cubriéndole la mano con la suya. «Todavía hay mucho camino». «Lo sé», dijo él, «pero ahora no lo camino solo. Llegaron las lluvias». Llegaron como siempre con generosidad y sin avisar, convirtiendo los potreros en espejos y los caminos en ríos de lodo y llenando el aire de ese olor que Mateo había descrito perfectamente la primera noche. Tierra mojada. El promesa, memoria, para el rancho fue una bendición. Los canales que Celestino había limpiado funcionaron perfectamente. El agua llegó a donde tenía que llegar. Los sembradíos que habían plantado juntos en las semanas previas, maíz y frijol y calabaza, empezaron a asomar sus primeras hojas verdes con esa determinación silenciosa de las cosas vivas que no saben hacer otra cosa que crecer. Mateo declaró que iba a ser agricultor cuando fuera grande. Al día siguiente declaró que iba a ser carpintero, al otro día veterinario. «¿En qué quedamos?», le preguntó Celestino una noche con la risa en los ojos. «Todavía no sé», dijo el niño completamente serio. «Hay muchas cosas buenas que se pueden ser». «Eso es verdad», dijo Remedios. «¿Usted qué quería ser de grande?», le preguntó Mateo. Remedios pensó. «Quería tener un rancho propio», dijo. «Y una familia». «¿Y lo logró?». Una pausa. «Creo que sí», dijo ella y miró a Celestino, que la estaba mirando con esa expresión suya que ya no intentaba esconder. «Creo que sí lo logré, aunque no fue como lo imaginé. ¿Es mejor o peor que como lo imaginó?». «Diferente», dijo Remedios, «que a veces es mejor que lo que uno imagina, porque la vida tiene más imaginación que nosotros». Mateo consideró esto. «Yo quiero ser todo», dijo finalmente. «Agricultor y carpintero y veterinario, y también quiero tener una familia». «Todo eso puede ser», dijo Celestino. «¿Me vas a enseñar?» «Todo lo que sé», dijo él, «y doña Remedios también». «Ella sabe más que yo», dijo Celestino. «A ella pregúntale primero». Mateo se rió. Era una risa limpia de niño que no guarda nada, y llenó la cocina entera de esa clase de luz que no viene de ninguna lámpara. Esa noche, después de que el niño durmió, Celestino y Remedios se quedaron en el corredor, como tantas otras noches. Llovía suave afuera, una lluvia fina y constante que hacía que el mundo se sintiera más pequeño y más propio. «Tengo que decirle algo», dijo él. «Dígalo. Lo que siento por usted no es agradecimiento», dijo, mirándola. «Quiero que lo sepa. Que sepa que no estoy aquí por deuda ni por conveniencia. Estoy aquí porque no quiero estar en ningún otro lugar. Y porque usted es la persona más...». Se detuvo. Buscó la palabra. «Más real que he conocido en mucho tiempo», terminó. «La más real y la más valiente». Remedios lo miró durante un momento largo. «Yo tampoco estoy aquí por lástima», dijo, «ni por soledad. Estoy aquí porque usted me recuerda que hay cosas que valen la pena construir». Una pausa. «Y porque ese niño suyo me robó el corazón desde la primera noche. No es mío legalmente», dijo él. «Es suyo de la única manera que importa», dijo ella. «Y mío también, si él quiere. Ya lo dijo él mismo», dijo Celestino con una voz que se le quebró apenas al final. «Sí», dijo Remedios. «Ya lo dijo él», y se quedaron callados, los dos, escuchando la lluvia, que olía exactamente como debía oler, a flores y a pan y a tierra mojada, que es el olor de la memoria y también el olor del comienzo. El primer aniversario de su llegada lo celebraron sin saber que lo estaban celebrando. Fue Mateo quien lo recordó. «Hoy, hace un año que llegamos aquí», dijo en el desayuno, con la naturalidad de quien anuncia el tiempo que hace.
Me acuerdo porque había una puesta de sol muy bonita. Celestino y Remedios se miraron. Tenía razón. Hacía exactamente un año. ¿Y qué quieres hacer para celebrar?, preguntó Remedios. Mateo pensó con esa seriedad suya. Comer birria, dijo, y sembrar algo, para que cuando haga otro año podamos verlo crecer. Hicieron las dos cosas. La birria de Remedios, con todos sus secretos de chile ancho y clavo y canela, llenó la cocina desde temprano. Mateo ayudó con lo que pudo y arruinó lo que no pudo evitar arruinar, que también es parte de cocinar con un niño. Celestino fue al jardín y cortó las flores que Remedios le indicó para poner en la mesa, que era una cosa que no había hecho nunca en su vida, pero que aprendió rápido y con gracia inesperada. Y por la tarde, los tres juntos sembraron un árbol, un guayabo, que fue la elección de Mateo porque le gustaban las guayabas y también porque le gustaba la palabra. Los árboles tardan mucho en crecer, dijo Celestino, mientras paladeaban la tierra alrededor de la raíz. Sí, dijo Mateo, pero nosotros también vamos a estar mucho tiempo aquí, ¿verdad? Nadie respondió de inmediato. El sol de la tarde caía sobre los tres con esa generosidad de las tardes de campo, dorada y ancha. El potrero verde relucía después de las lluvias. Los pájaros hacían ruido en los árboles del lindero. ¿Verdad?, dijo Celestino finalmente, y luego miró a Remedios. «¿Verdad?», dijo ella. Mateo apató las manos en el pantalón satisfecho. «Bien», dijo. «Entonces hay que ponerle nombre al árbol». «¿Los árboles tienen nombre?», preguntó Celestino. «Los importantes sí», dijo Mateo con toda la autoridad de sus 6 años. «¿Cómo se llamaba la abuela de usted, doña Remedios?». «Refugio», dijo ella, sorprendida por la pregunta. «Entonces se llama refugio», dijo Mateo. «Como un lugar donde uno está seguro». Remedios sintió que los ojos se le llenaban. Los limpió rápido mirando hacia otro lado, hacia los potreros, hacia el horizonte donde el sol empezaba su descenso lento. «Refugio», repitió. «Me parece bien», y el guayabo que plantaron ese día echó raíces en esa tierra buena de Sonora, y creció despacio pero con determinación, como crecen las cosas que tienen un nombre y un lugar y gente que las cuida. Y años después daría fruta, mucha fruta. Y Mateo, ya grande, se reiría de haberse acordado del nombre exacto de la abuela de Remedios para dárselo a un árbol. Y Celestino y Remedios lo mirarían con esa mezcla de amor y asombro, con que los padres miran a los hijos que ya no son tan niños y que sin embargo siguen siendo exactamente el mismo corazón que llegó cargado y dormido una tarde de puesta de sol. Hay una pregunta que la gente hace cuando escucha esta historia. Una pregunta razonable, la pregunta que haría cualquier persona que ha perdido algo grande y que sabe que la vida no regresa lo que se lleva, que los muertos no vuelven y las heridas dejan cicatriz, y que el amor que se fue no es reemplazable por ningún otro, porque cada amor es único y tiene su propio idioma y su propia geografía. La pregunta es, ¿fue lo mismo? ¿Fue lo mismo lo que Remedios sintió por Celestino que lo que había sentido por Evaristo? ¿Fue lo mismo lo que Celestino sintió por ella que lo que había sentido por Soledad? Y la respuesta es no, no fue lo mismo. No podía serlo. No tenía por qué serlo. Evaristo había sido el amor de la juventud. El amor de construir desde cero, de aprender juntos qué significa vivir en pareja, de los primeros años difíciles y de la hija que nació, y de las crisis superadas y de los domingos de birria y de 20 años de cama compartida, que dejan en el cuerpo una memoria que ningún otro cuerpo puede borrar. Soledad había sido para Celestino el amor que llega cuando uno ya no lo espera. El amor que enseña que uno es capaz de más de lo que pensaba, que uno puede querer a un hijo ajeno como si fuera propio y que la familia es una decisión y no solo un accidente de sangre. Lo que se construyó entre Remedios y Celestino fue otra cosa, fue el amor de los que ya saben lo que pueden perder y deciden querer de todos modos.
El amor sin ilusiones, pero no sin esperanza. El amor de los que han visto lo peor de la vida y han decidido que no, que la vida todavía merece ese riesgo enorme de abrir la puerta cuando llega alguien a golpear. Fue, en muchos sentidos, el amor más valiente, porque no es lo mismo enamorarse a los 20, cuando uno todavía cree que todo va a salir bien, porque no ha tenido razones suficientes para no creerlo, que enamorarse a los 50, cuando uno ya sabe exactamente lo que puede salir mal y elige igual. Eso es valentía pura. Eso es fe en su forma más honesta. Remedios Altamirano, que había enterrado a su marido y criado sola su rancho y aprendido a cargar la soledad como se carga la herramienta de trabajo, necesaria y pesada y siempre presente, abrió la puerta una tarde de puesta de sol y dijo: «Quédese esta noche». Y Celestino Vargas, que había perdido a la mujer que amaba y al hijo que no era suyo de sangre, pero sí de todo lo demás, y que había caminado tanto que los pies ya no recordaban estar quietos, se quedó, no por la mañana, no solo esa noche, se quedó. Y Mateo, que había soñado con su mamá en una cama que olía a lavanda y había dicho que este lugar olía a flores y a pan, echó raíces también, profundas, silenciosas, permanentes, como los árboles que no saben crecer de otra manera que hacia arriba y hacia la luz. ¿Fue una historia perfecta? No, pero hubo días difíciles. Hubo momentos de duda. Hubo noches en que los fantasmas del pasado eran más ruidosos que la esperanza del presente. Hubo conversaciones dolorosas y malentendidos que tardaron en resolverse y viejas heridas que necesitaron tiempo y cuidado para cicatrizar del todo. Pero hubo también amaneceres compartidos en el corredor. Hubo café preparado para el otro sin que nadie lo pidiera. Hubo manos tomadas en la oscuridad y risas en la cocina y un niño que creció sabiendo que la familia no siempre llega como uno espera, pero que cuando llega hay que cuidarla como la cosa más valiosa del mundo. Y hubo un guayabo en el jardín que se llamaba Refugio y que cada año daba más fruta, como si también él entendiera que este era su lugar y que valía la pena quedarse. Años después, Mateo, ya adulto, le preguntó a Remedios cuál había sido el momento exacto en que supo. «¿El momento en que supe qué?», preguntó ella. «El momento en que supo que se iba a quedar bien, que iba a estar bien, que todo iba a estar bien». Remedios pensó en varias respuestas. Pensó en la primera noche, cuando Celestino dijo su nombre con esa voz ronca. Pensó en la tormenta y en el establo. Pensó en la tarde del guayabo, pero en realidad fue antes. Fue mucho antes. Fue esa primera noche, cuando abrió la puerta y vio a ese hombre roto cargando a ese niño dormido, y algo en su interior, algo más viejo y más sabio que el miedo y que la razón, le dijo: «Ahí viene algo que importa». No lo anunció con trompetas. No llegó con certeza. Llegó con duda y con polvo del camino y con los pies cansados, pero llegó. «Desde el principio», le dijo a Mateo. «Desde el primer momento, ¿y no le dio miedo?» «Mucho», dijo ella. «Pero las cosas que valen la pena siempre dan miedo. Si no da miedo, es que no importa tanto». Mateo asintió, con esa misma seriedad de siempre. «¿Y si mi papá no hubiera tocado esa puerta? ¿Y si usted no hubiera abierto?» Remedios lo miró. «Pero tocó», dijo, «y yo abrí. Eso es lo que cuenta. No lo que hubiera pasado, sino lo que pasó». Y afuera, en el jardín, el guayabo Refugio movió las ramas en el viento de la tarde, cargado de fruta, lleno de vida, firme en su tierra, como debería ser siempre todo lo que merece quedarse, amigos. Hemos llegado al final de esta historia que espero haya tocado sus corazones. Quiero dejarles una última pregunta para que reflexionen y me cuenten en los comentarios. ¿Han conocido o vivido alguna vez una historia como esta, donde alguien llegó a su vida de manera inesperada y lo cambió todo? ¿Creen que uno puede aprender a confiar de nuevo después de perder mucho? Cuéntenme su historia, sus reflexiones, lo que sienten. Sus comentarios son lo que mantiene vivo este canal y me inspira a seguir trayéndoles historias como esta. Gracias por acompañarme hasta aquí.
Si esta historia les llegó al corazón, compartan el video con alguien que necesite escucharla hoy. Nos vemos en la próxima historia.